El dibujante y emprendedor Walt Disney ha pasado a la historia como un creador de sueños, un ilustrador de la fantasía infantil. Sin embargo, su figura está rodeada de algunos misterios. ¿Fue él quien realmente creó a Mickey Mouse? Es verdad que fue un cazador de comunistas. Está Walt Disney criogenizado. Nacido el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, aunque existe una leyenda que dice que el lugar de nacimiento de Disney fue Mojácar, Almería. Walter Elias Disney, conocido mundialmente como Walt Disney, fue un dibujante, magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX. Cuando hace 100 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse, no podía ni imaginar la fama que alcanzarían sus personajes. Aunque decían de Disney que era un hombre lleno de sueños, ambicioso y muy perfeccionista. Siendo apenas un bebé, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, una pequeña ciudad en el estado de Missouri y que, según cuentan, le serviría de inspiración años después para diseñar la calle principal de Disneylandia. Interesado en el dibujo y la pintura, el pequeño Walt vendió sus primeros bocetos a sus vecinos cuando apenas contaba 7 años. Unas fiebres tifoideas que contrajo su padre obligaron a la familia a mudarse a Kansas City, donde el padre de Walt Disney se convirtió en repartidor de periódicos con la ayuda de sus 2 hijos, Roy y Walt, hecho que afectó al rendimiento escolar del joven. Con 15 años, Walt empezó a trabajar como repartidor de periódicos y vendedor de chucherías en la estación de ferrocarril, y en la escuela participaba como historietista en el periódico del instituto, The Village Voice, donde trataba temas políticos y enfocados en la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que quiso participar y llegó a falsificar su edad para poder alistarse. Walt Disney fue enviado con el ejército a Europa, donde hizo de conductor de ambulancias y nunca entró en combate. Tras haber sido toda su vida un fumador empedernido, en 1966, a Disney le diagnosticaron un cáncer en su pulmón izquierdo. Tras haber pasado un reconocimiento médico en el Hospital St. Joseph, junto al edificio de los estudios, Walt Disney sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció el 15 de diciembre de 1966. Su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y trasladado al panteón familiar en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Durante años se ha difundido la leyenda urbana de que Walt Disney fue criogenizado pocos minutos antes de morir y que su cuerpo habría sido introducido, cuando aún estaba vivo, en una cámara y congelado a baja temperatura para que, cuando la ciencia hubiera avanzado lo suficiente, pudiera ser resucitado y curar su enfermedad. Evidentemente, nada de esto es cierto, ya que no existe ningún tipo de prueba que pueda demostrarlo, pero aún así un número considerable de gente sigue tomando en serio esta leyenda, e incluso se ha hecho referencia a este tema en diversas series de satíricas de televisión. Cuando el deseo de convertirse en un dibujante fue creciendo, Walt decidió trabajar como aprendiz en Kansas City con animadores y técnicos en efectos especiales. Empezó en la agencia Pesman Rubin Commercial Art Studio. Allí conoció a V.I. Works, un animador con quien tiempo después crearía al ratón más famoso de la historia, Mickey Mouse. Con V se hicieron grandes amigos enseguida y soñaron con tener una empresa juntos, la iWorks Disney Commercial Artists. La empresa duró un suspiro. Un mes. Es que Walt prefirió asegurarse un salario fijo y entró a la productora Kansas City Filmad, pero no dejó solo a su amigo. Convenció a los nuevos jefes de incorporarlo. A los 2 años el joven Walt sintió que ya estaba listo para volver a emprender. En 1922 fundó el estudio de animación La Fogram Films y comenzó a dibujar cortometrajes para niños. Con mucha creatividad, lanzaron unos cortos espectaculares para la época, que combinaban la animación de los dibujos con imágenes rodadas en estudios. Así hicieron Alice's Wonderland, en base al famoso libro En Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll en 1862. La pequeña actriz Virginia Davis se presentaba en los estudios de animación en el corto y luego, se adentraba al mundo animado. Estamos hablando de 1923, pocos años antes de que irrumpiera el cine sonoro. Este experimento, que empezó en Fleischer Studios con las animaciones como Out of the Inkwell que interactuaban con la realidad, un dibujo y una mosca, por ejemplo, fue tomado por la genial dupla que redobló la apuesta e incorporó una actriz, a la pequeña Virginia. Alice's Wonderland fue el primero de varios cortos que pudo ser completado antes de que la Fogram Films se fuera a la bancarrota.
Apasionado y a la vez perfeccionista, invirtió demasiado y no pudo afrontar los gastos. Por esos tiempos, Walt dormía en la oficina. Finalmente recurrió a su hermano Roy, que vivía en Los Ángeles, para dar con quien pudiera continuar financiando su negocio. Y lo consiguió. Winkler Pictures apoyó su trabajo Alice's Wonderland, y con ese dinero el 16 de octubre de 1923 fundaron con Roy la Disney Brothers Cartoon Studio, que se toma como la fecha de nacimiento de The Walt Disney Company. En ese nuevo período, comenzaron a crearse las comedias de Alicia, con el que entregaron más de 50 episodios, y la protagonista fue cambiando. Continuó Dawn O'Day, Mary Gay, y por último Lois Hardwick. El 17 de julio de 1955 inauguraba el primer parque de atracciones, Disneyland, sobre la que había sido una plantación de naranjos, en Anaheim, California. Se convertía en realidad su sueño, ofrecer algo más que lo que siempre le pedían, visitar los estudios y construir un parque de diversiones propio le entusiasmaba. Los frecuentaba con sus hijas y lo que había notado era que los padres en la espera se aburrían. Algo que en sus parques no suele suceder. Con la idea de invitar a vivir la magia de los estudios con experiencias inmersivas, abrió las puertas de Disneyland. El tan esperado día de apertura, durante su discurso habló sobre revivir los sueños del pasado y saborear los retos del futuro. Pero la inauguración fue un absoluto desastre, tanto que fue recordado como el Domingo Negro de Disneyland. Una ola de calor convirtió la jornada en un infierno. De las 15.000 personas que habían invitado, se agolparon un total de 30.000 porque se habían falsificado las invitaciones. Los bebederos no funcionaban y había una huelga de plomeros. Walt tuvo que elegir entre habilitar esas fuentes de agua o los baños, por lo que razonablemente eligió lo segundo. Elección por la que fue acusado de beneficiarse por la compra de gaseosas. En ese día de aglomeraciones a los chicos nada le importaba. Pudieron entrar al castillo de la Bella Durmiente. Estaban fascinados. A la semana de la inauguración, ya había recibido 1 millón de visitantes. Después se volvió más ambicioso y quiso agrandar su proyecto, llevarlo a un espacio más grande. Compró terrenos en Orlando, que era un suelo pantanoso, pero no llegó a ver lo que hoy está construido. Murió a los 65 años, tras un paro cardiorrespiratorio. El animador era un fumador compulsivo y poco antes le habían detectado un cáncer de pulmón. A partir de ese momento, se crea la leyenda, que dice que Walt Disney fue congelado antes de morir para mantenerlo vivo hasta que la ciencia sea capaz de curar su enfermedad. Pocos artistas recibieron tantos reconocimientos como Walt Disney. Recibió nada menos que 59 nominaciones a los premios Oscar y un total de 22 estatuillas. Y su mundo, Walt Disney World, continúa despertando interés de grandes y chicos como desde un principio. Hasta 2022, sus 14 parques temáticos que se reparten en 4 países, recibieron unas 112,3 millones de personas. Su legado está más vivo que nunca.